En nuestra última parte hoy de Café y Té nos acompaña desde Oceana Asesores el abogado de este despacho, él es Rafa Herrera. Buenas tardes, Buenas bienvenido tardes, Rafa. José, ¿qué tal? Y vamos a hablar hoy de compraventa. De compraventa. Porque parece que la cosa está ya un poquito... Se está moviendo. Aquel afortunado que ya reúne un capital o que consigue un crédito hipotecario, ya se parece que en algunos mercados ya se está, más de cara a las próximas estaciones de verano, sea por inversión que por disfrute propio, parece ser que en la Costa del Sol se está reactivando el mercado. Bueno, pues eso está bien porque hay mucha gente que necesita vender su vivienda, gente que quiere adquirir una vivienda y vamos a hablar hoy de eso, de los pasos a seguir, de cómo hacerlo correctamente. Vamos a empezar hablando con antes de comprar una vivienda. Bueno, ya la tenemos vista, sabemos que nos gusta, es la perfecta para nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer antes de comprar? Hombre, yo como siempre lo digo que esto es un proceso en general que se puede, es que no me sale la palabra. No pasa nada. Los líos de procedimiento, proceso. Sí, es que el lunes, después del fin de semana, venimos un poquito... Madre mía. El proceso se puede hacer perfectamente por uno solo, pero ¿qué ocurre? Siempre se recomienda, y más yo, no me voy a vender mal, siempre recomiendo que un profesional esté supervisando un poco la labor, porque luego llegan las sorpresas que no son esperadas, que ahora iremos comentando, pero en principio siempre mínimo hay que pedir una nota registral en el registro, que esto cuesta poco dinero, pero en vista de la inversión que se va a realizar, esto te estoy hablando si no se está haciendo a través de un banco, porque normalmente los bancos ya prestan un tipo de asesoramiento para esto, muy versado en su interés propio, obviamente, porque tienen que estar seguros de que esa vivienda está limpia, como se dice en el argot, ¿no? Claro, hay que ver las cargas que puede tener esa vivienda, que en la nota simple ya se reflejan, sean cargas hipotecarias de un banco, sea que haya un tipo de embargo, no tiene por qué ser de un banco, puede ser de un privado por alguna sentencia, que haya varios propietarios, porque eso muchas veces no se sabe. Uno puede estar intermediando con una persona que no sea una agencia y luego salta que hay dos titulares, o que es una herencia yacente, o que son cosas que luego imposibilitan la realización del contrato. Y luego también hay que tener muy en cuenta si se han pagado plusvalías, impuestos municipales, si se han pagado los recibos de comunidad, en caso de ser una vivienda que esté sujeta a ese tipo de recibos de comunidad de vecinos, porque claro, el comprador nuevo que entra tiene que hacerse cargo del año corriente, de las cuotas que estén impagadas y de los 3 años anteriores. Es decir, yo compro una vivienda hoy, que estamos a mes de marzo, y debe mi anterior propietario, al que se lo he comprado, toda la comunidad del año anterior. Y uno hasta los 3 años anteriores hasta se tiene que hacer cargo. Hasta 3 años, no solamente del año corriente, sino de 3 años atrás. En el caso en que no se haya pagado, obviamente. En el caso en que no se hayan pagado, Esto está ocurriendo mucho ahora con los bancos, como alguna vez he podido, a lo mejor lo he dejado caer en otro espacio, suele ocurrir que un banco ejecuta una hipoteca, hace un lanzamiento del propietario, se adjudica la casa, la propiedad que sea, y durante un periodo de tiempo muchos bancos no han pagado los gastos de comunidad. Oye, pues bancos, a pagar las comunidades, porque ya que aquí los ciudadanos de a pie que tenemos que pagar la comunidad religiosamente, los bancos con más motivos, ¿no? Efectivamente. Ellos dejan de pagar y cuando el propietario... Claro, se encuentra con la tesitura de unas cargas que normalmente ya en el notario lo que se hace, se retiene, a lo mejor se ha fijado un precio, digamos, 150.000 y hay 10.000 euros de cargas, sean de comunidades de propietarios, de agua, de recibos de luz, de otras cosas, se suele retener esa cantidad. En vez de darte 150, pues te doy 145, ¿no? Y se va compensando. Es importante también ver esas cargas hipotecarias, el resto de deuda que quede, porque normalmente al acto de compraventa en la notaría debe de personarse el banco para digamos, cancelar la hipoteca que exista. O subrogarse, ¿no? O en su caso se llega a un acuerdo de su subrogación, lo tiene que aprobar. Por lo tanto, es muy importante que el vendedor facilite al comprador para hacer esos cálculos previos a realizar la escritura, la minuta de escritura, para hacer unos cálculos y saber cuál es el resto de deuda que queda para poder llegar a un acuerdo sobre ella. El registro de la propiedad está abierto a cualquier ciudadano que quiera pedir de cualquier inmueble, ¿no? De cualquier inmueble. Da igual. Titular, claro, porque es un registro público. Simplemente presentamos la dirección, ¿no? Se presenta la dirección, el sitio, se debe endirizar, que ahí te informan a qué registro pertenece, porque eso está por demarcación. También por internet se puede hacer,
acceder, pagando una cuota, se paga directamente el servicio por internet y de 24 o 48 horas se recibe una nota simple o una nota ampliada, la que se pida. La recibes a tu correo y la imprimes, correo electrónico, ¿no? la imprimes y tiene valor. También es importante, que no he querido olvidarme, también hacer un estudio, que esto lo hacemos muchos profesionales, sobre todo en Marbella ocurre, las cargas urbanísticas que tengan las viviendas, porque puede ocurrir que llega un cliente y me dice, bueno, yo quiero poner un toldo, quiero hacer un cerramiento, quiero ampliar. Mire usted, pues hay que pedir un permiso. Ese permiso resulta que para la obra que usted está pidiendo no se puede pedir, no se puede hacer porque existe una carga urbanística, el anterior propietario no ha procedido a realizar una demolición que ha estado ordenada. Y esto es importante porque se queda la vivienda, se queda con unas limitaciones de cara a hacer ampliaciones que en otros casos podrían ser posibles, o que no se han cumplido ciertas obligaciones que la Administración ha impuesto. Siempre no dejar cabos ahí sueltos, Conviene que no. y conviene que lo llevemos todo muy bien machacado y muy bien, sobre todo que nos informemos en condiciones de lo que vamos a comprar, que podemos hacer con esa vivienda después, Claro. Qué cargas tiene, si tiene carga, no tiene carga, y todo eso se consigue con la nota simple, también hay que pedir a la comunidad un certificado. Certificado de deuda, efectivamente. A la comunidad, quien lleve la administración. Quien lleve la administración, claro, en caso de que exista una comunidad de propietarios, que no siempre tiene que ocurrir, puede haber una casa en un núcleo que no tenga urbanizado, que no existan unos vecinos que estén reunidos como tal y que no tenga cargas de comunidad de vecinos. También es importante eso, el certificado, en este caso, de no infracción urbanística, o al menos de interesarse, se puede hacer, repito, esto es una cosa que lo puede hacer cualquier ciudadano, acercarse a la oficina de servicio urbanístico del ayuntamiento en donde se encuentre la vivienda y pedir esta información. También los últimos recibos del IBI. Últimos recibos de IBI para saber qué plusvalía se tiene que pagar, claro, también. También, porque ahí está reflejada la plusvalía. Claro. Cuando tenemos ya todo esto y decimos, oye, venga, sí, que está todo en condiciones, voy a empezar ya los trámites para preparar, imagino que el contrato, ¿no? Previamente al contrato se intenta llegar a un acuerdo, principalmente para que el comprador esté seguro de que esa casa, porque imaginemos, por ejemplo, que estamos pidiendo un crédito hipotecario, que no lo van a conceder, pero que se está retrasando, para evitar que esta vivienda pueda ser vendida a un tercero, porque haga mejor oferta o por lo que sea. O porque tenga el dinero así. O porque tenga el dinero en contante, pues uno lo que hace es un contrato de arras confirmatorias o también de arras penitenciales. Son dos tipos de contratos. El primero, lo que se hace, pues es determinar los sujetos que van a intervenir, cuál es el bien, determinarlo muy bien, y se pacta una cantidad de dinero que se deja en concepto de señal, para asegurarlo, ¿no? En caso de que una de las partes al final pues no decida, pues ya si ha existido algún tipo de daño o perjuicio, se puede reclamar. Me imagino que el dinero que se da en señal... El que en señal se podría recuperar. Sí. Hay que ver el contenido del contrato siempre cómo se juzgue, porque un contrato no es lo que se dice que sea un contrato es lo que uno puede decir, que esté comprando un coche, lo ponga en el título, contrato de compraventa de coche, pero se esté refiriendo a una vivienda. El contrato va a ser de una vivienda. Sí, pero la señal, si imaginemos, hay que dar primero, la señal debe ser de un porcentaje... Normalmente suele ser un 10%. Un 10% del valor de la vivienda. Pero todo esto se suele pactar. Esto es un contrato privado que queda entre las partes. Y en ese contrato privado podemos meter una cláusula en la que digamos que si no me concede el banco el préstamo hipotecario, puedo retirar mi dinero o parte de mi dinero. O parte del dinero. Todo eso es pactable. Luego también es distinta las arras penitenciales, que aquí sí se tiene una obligación de que en caso de una de las partes, en este caso, pues, por ejemplo, si el vendedor no, por culpa imputable que se dice al vendedor, no quiere venderla, tiene que devolverle al comprador que le ha dejado esa señal, que siempre la señal se va a descontar en caso de que se firme el contrato ante notario finalmente del precio total, y eso lo refleja el notario, que tal fecha se ha hecho un contrato de arras, se han ya entregado unas cantidades, porque el notario luego, si no da tiempo lo diré, siempre tiene que decir de dónde viene el dinero que se está comprando y justificar que las cantidades se han pagado, que antes se decía que ya se habían entregado las cantidades, ahora no, ahora hay mucho más control sobre estas cantidades. Y en caso de unas arras penitenciales, como iba diciendo, el vendedor debería de devolver el doble en concepto de penal,
debe devolver el doble de la cantidad de la señal. Si el vendedor, yo he si es culpa imputable al vendedor. 10.000 euros en señal y ahora me dice el vendedor que ya no quiere vender la casa, que se la va a quedar un familiar, un tercero, un familiar, o lo que sea, oye, me tendría que devolver 20.000 euros. Si se han dejado 10, se tendría que devolver 20.000. Pero todo eso tiene que estar por escrito. Hombre, claro, obviamente. Y eso mejor que lo escriba un abogado. Efectivamente. En este caso llamamos a Rafa y él nos dice, bueno, pues venga, Ocean Asesores va a estar detrás de este asunto, te lo redacto todo, porque claro, tantas cosas se nos pueden escapar alguna cosilla. Hay ciertas compraventas que son complicadas de negociar, porque puede haber muchas deudas, muchas cargas, hay muchas cosas que a lo mejor no por mala fe, pero por desconocimiento se omiten. Y eso luego a la hora de sentarse las partes delante del notario, el notario dice, aquí me falta esto. Por ejemplo, también que se me ha olvidado, en la inspección técnica de vehículos, no de vivienda, de la vivienda. IP, Ya que además desde hace algún ya... año es obligatorio que se aporte, que esté también esa inspección, ese certificado. Ese certificado lo emite una empresa en concreto. Lo emite una empresa o un arquitecto, un ingeniero, no sé si es un ingeniero, eso ya se me puede escapar porque como siempre lo encargo a un conocido profesional, ya se me escapa la titulación exacta y precisa la que pueda ser. Normalmente suelen ser arquitectos, aparejadores. Y ellos tienen que certificar que está en buen estado. Que está en buen estado, se tiene que aportar a la escritura y este certificado también tiene que llevarse a la comunidad andaluza, a la Junta de Andalucía, se tiene que escribir. ¿Cuánto puede salir ese certificado? Varía de las condiciones que tenga cada vivienda, claro. de tamaño, el consumo energético que tenga, etcétera, etcétera. Según los metros cuadrados. He dicho antes inspección técnica, sí, que tiene que ver no solo... A ver, lo tengo yo por aquí. Uy, que tengo tantas cosas aquí, que ya no sé si está por aquí en mi chuletilla. Inspección técnica de edificios. De edificios, sí. Es la ITE, en este caso no es la ITV. No es la ITV, es la de edificios. Pero claro, edificios. También tiene un certificado de los consumos de energía, que esto se suele hacer en el mismo certificado y que claro, eso luego se aporta y ya es una exigencia que el notario tiene que aplicar a la escritura, que la tiene que Oye, pues incorporar. este tema da para largo, ¿eh? Porque nos queda cosas. Todavía hablar de los gastos de la compraventa, que lo hacemos rápidamente. A ver, los gastos de compraventa. Normalmente ese pacto lo suele llevar el comprador, perdón. Lo suele hacer él. Pues se acuerda así, porque en teoría los gastos notarios debe hacer el vendedor, esto por ley, pero se acuerda al contrario, se acuerda que lo haga el comprador. Posteriormente a estos gastos de notario, existen unos gastos que se tienen que tener en cuenta de registro, se tiene que liquidar el impuesto, el ITP, el famoso impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se tiene que liquidar, que es par a un 8% del valor real de la finca. Esto tiene mucho de lo que hablar también. Bueno, yo creo que un día podríamos hablar solamente de eso, ¿no? Sí, de esto, de los temas más peliagudos, ¿no? de la compraventa. Se puede acordar todo en la notaría. Se puede acordar, todo lo que son los gastos de una cosa u otra. Como digo, los gastos que tenga la finca o la vivienda normalmente se suelen retener de la cantidad que se vaya a pagar, se descuentan del precio y luego pues, el resto de gastos lo suele llevar el comprador, sea de registro, sea del gasto del ITP. Notaría medias. La notaría medias, pero normalmente se suele acordar que sea el comprador. El comprador. Se suele acordar así. El vendedor se encarga de una cosa, el comprador de otro, y todo eso os ponéis de acuerdo antes de ir a notaría, ¿no? Antes de ir a notaría, por supuesto. Esto normalmente en el contrato de arras ya se suele dejar también especificado. Rafa, que parece que no, pero que no tenemos más tiempo, que se nos va. agota el tiempo, que al final hablamos mucho de un tema. Dice Rafa, oye, este tema no puede, al final da para largo, siempre para mucho, sí. Pero lo ideal es que si tenemos alguna duda, que contactemos con Ocean Asesores, que está aquí en Estepona, que si no es Rafa, es Toñi Díaz, la que viene a nuestro programa cada semana, uno de los dos, y ellos nos ponen al día de todo, pero cada caso es particular, siempre ¿no? un mundo, cada caso siempre un mundo. Nunca se sabe las sorpresas que pueda haber. Esto es algo general, sí, para que tengan una idea, general. Pero ya si tienen algo en concreto, tienen que hablar con ellos. Gracias por acompañarnos, Gracias Rafa. a ti siempre. Nosotros vamos a terminar nuestro café y té, volvemos mañana como siempre a las 8 de la tarde, de nuevo aquí nos vemos, hasta mañana.